Familia de Red Democrática en todo Costa Rica. Bienvenidos una vez más a este programa Red Democrática edición Voces del Mundo, un programa que normalmente transmitimos por la 89.1 frecuencia modulada para todo Costa Rica los días miércoles con transmisión simultánea en tres plataformas de Facebook, @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática. Pero en esta semana, por una situación muy especial que ya vamos a estar pues comentando nuestra invitada el día de hoy, lo tenemos hoy jueves. Así que esperamos que todo lo que vayamos a hablar el día de hoy cale en conciencia, nos dé elementos de juicio para seguir alimentando una opinión responsable y podamos interiorizar si el camino que estamos tomando para poder seguir teniendo la Costa Rica que amamos es la correcta o si humildemente tenemos que darnos cuenta que hay que hacer ajustes en el camino porque nos estamos desviando un poco del objetivo noble que es heredarle a nuestros hijos una muy buena patria en la cual ellos puedan estar. El día de hoy, como ya nos ven en redes sociales, me encuentro con nuestro gran amigo don Jorge Padilla, quien es el contertulio normal de este programa, y también tenemos a Úrsula Indacochea, que ella es una máster en Derecho Constitucional, es una persona muy ávida de información, una persona que simplemente da cátedra cuando hablamos de la estructuración del Poder Judicial, de los derechos humanos, de los sistemas de justicia. Y en esta valoración general que estamos desarrollando ya desde hace algunas semanas, hoy queremos tocar específicamente los ataques a personas operadoras de la justicia en el continente, al mismo sistema, si es prudente, si no es prudente, si tenemos que ver la cereza en el pastel o más bien el frío no está en las cobijas y hay que ir más al fondo de la problemática para encontrar soluciones, porque todos queremos tener un mejor país. La receta es la que cambia. Y sobre eso vamos a estar conversando. Úrsula, bienvenida a este espacio Red Democrática, edición Voces del Mundo. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de acompañarles. Don Jorge, bienvenido. Encantadísimo de saludarles. Nosotros somos los felices de tener a no solo a esa experta en derecho constitucional, sino a una referente en materia de acceso a la justicia en el continente. Úrsula, gracias por estar con nosotros en este espacio. Y bueno, y desde tu visión en la Fundación para el Debido Proceso Legal, que tienes a cargo pues la dirección de programas estratégicos y por el recorrido que has hecho de varias décadas, no voy a decir cuántas, de trabajar con entidades de la sociedad civil, con dialogar con el Estado, con hacer esa lupa tan necesaria en materia de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos en tiempos complejos. Hoy queremos, como bien lo decía John, hacer o tener o sostener esta conversación relacionado a los retos que enfrenta la independencia judicial en nuestro continente, en quienes son las personas operadoras de justicia, en quienes son las personas juzgadoras en nuestros países, los roles que hay con las nuevas tendencias desde el debilitamiento deliberado a través de una narrativa política reduccionista de ataque permanente a la función judicial, que no es propio solo de países centroamericanos, sino que también lo vemos en México, lo vemos hablándonos desde Washington, lo vemos en los Estados Unidos, lo vemos en Sudamérica. Hace algunos días tuvimos aquí digamos, una representante de la Asociación de Magistrados de Chile, nos hablaba también de lo mismo. Tenemos una Argentina que está permanentemente enfrentada entre la comunicación, la narración, el proyecto político, etcétera. Entonces, esto vale mucho la pena también traerlo a colación porque sé, te conozco y no solamente por lo que recientemente has venido señalando sobre este embate que está sufriendo la institucionalidad de los poderes judiciales, sino porque históricamente has estado haciendo monitoreo de derechos humanos sobre la agenda de los derechos humanos en nuestros países y sobre la importancia de preservar
una independencia judicial, un entorno democrático, mecanismos de rendición de cuentas, la lucha contra la corrupción. Podemos seguir refiriendo y refiriendo al respecto a eso, pero de manera reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio un salto adelante y dio espacio para que organizaciones de diferentes países de la región eh, reportaran sobre la situación de las personas juzgadoras en sus entornos directos, en sus marcos competenciales y misionales, ¿no? Y llamó de oficio a una audiencia temática, a una audiencia, sí, a una audiencia temática que diera cuenta de esta situación, de esta emergencia. Tenemos eh, un uso deliberado de los mecanismos de comunicación desde las estructuras más finas y más abstractas también, a su vez, de nuestros estados, de los gobiernos, para atacar la función de las judicaturas. Hay hechos de violencia, que, o sea, se ha pasado de la narrativa literalmente a la agresión. Hay movimientos enormes de desinformación deliberada al respecto de lo que ello significa. Hay grandes movimientos que dicen todo esto se resuelve democratizando los sistemas de justicia, ¿verdad? Hay que entender también qué significa democratizar los sistemas de justicia, pero ¿qué dicen estos últimos informes? ¿Qué dice, qué muestra la preocupación de entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la reafirmación de estándares que ya deberíamos dar por sentados, que es parte de la madurez institucional y que parece que tenemos que volver a revisar para volver a hablar y traer desde los cimientos y reafirmar la importancia de poderes judiciales sólidos, libres de coacciones, despolitizados, etcétera, etcétera, etcétera? Un poco por ahí para empezar la conversación y de nueva cuenta, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias por abrirme este espacio. A mí me encanta conversar de estos temas y contarles y compartir mi mirada de cómo esto ha ido evolucionando. Bueno, yo desde la Fundación para el Debido Proceso y como directora del programa de Independencia Judicial, cuando empecé a monitorear la situación de la justicia, pensé que mi nicho era bastante específico y estrecho y con los años me he dado cuenta que esto está impregnado y es transversal a muchas otras agendas de derechos humanos, desde libertad de expresión, impunidad, anticorrupción y una serie de otros derechos porque, digamos, los sistemas de justicia son una especie de sistema inmunológico de la democracia, ¿no? Y cuando ya estamos con problemas en el sistema inmunológico, podemos caer en cualquier enfermedad y eso puede tener consecuencias mortales, ¿no? Entonces, esta audiencia que mencionas, que fue en Ciudad de Guatemala, no es la primera que la comisión convoca de oficio. Hubo una audiencia en noviembre del 2024 también de oficio, que estuvo más vinculada a los mecanismos de selección y de remoción de operadores de justicia y en el cual hubo una delegación muy plural, geográficamente plural y diría sorpresivamente masiva de personas que querían participar de todos los países de las Américas y tanto jueces como organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de justicia, ¿no? Em, en esa audiencia quedó claro que la comisión ya había dejado de ver el tema de la independencia del sistema de justicia como una de sus especialidades temáticas y que era un eje transversal. Y lo reafirmaron en la última audiencia de hace un mes porque anunciaron la realización de un informe temático sobre estos temas y también su intención de crear una relatoría temática especial, ¿no? O sea, el tema ha ido ocupando tanto espacio en su agenda que ya no puede quedarse como un apéndice de la relatoría de personas defensoras y operadoras de justicia, sino que requiere alguien prácticamente a tiempo completo, ¿no? Eh, Lo cual y es un bueno, síntoma en sí mismo, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y que los estándares que tanto la comisión como la corte a través de sus sentencias han ido produciendo son insuficientes. Hay que empujar y esperar más. Y eso, bueno, tiene que ver un poco con el diseño del sistema. Los casos que llegan a la corte llegan después de, no sé, 12 años de litigio
Hay algunos que son bastante de avanzada y que incluso parecen de avanzada para las situaciones que estamos viviendo hoy, pero la mayoría de problemas más contemporáneos de la independencia judicial no llegan no llegan a la Corte porque tampoco tienen forma de llegar o de plantearse en los sistemas judiciales a nivel interno. O sea, ¿cómo le dices a un presidente que deje de hablar sobre los jueces? ¿Y cómo planteas un reclamo jurídico dentro de un país para que eso deje de suceder y lo escalas al sistema internacional? Entonces, los casos de designaciones tampoco llegan porque los países no permiten impugnar las designaciones y por lo tanto no tienes una decisión para escalarla al sistema internacional. Entonces, todos estos problemas han hecho a la Comisión Interamericana un poco más consciente de que necesitan utilizar y repensar sus propias herramientas para darle un tipo de solución a esto. Porque si no, el caso de la desaparición forzada, el caso de la tortura, el caso de la ejecución extrajudicial, no va a encontrar justicia y se va a resolver, digamos, quizá de uno en uno, pero nunca se va a desarticular toda la estructura que permite eso. O sea, hablar de los temas de independencia judicial es realmente sentarse a ver la estructura del iceberg, pero debajo de la superficie, porque lo que realmente vemos es solamente una manifestación de cosas que suceden quizás en el ámbito de la política, quizás en el ámbito de la operación de organizaciones criminales, incluso transnacionales. Y nosotros inocentemente estamos pensando, bueno, este juez que lo destituyeron, quizá no debieron destituirlo. Entonces estamos ante una cosa mayor, ¿no? Esa es un poco mi mirada ahora. Y veo además también que nuestros gobernantes no necesariamente son tan creativos y un poco repiten cosas que hemos visto en el pasado, ¿no? Solamente que quizá ahora en redes sociales, en Twitter, Se en magnifica. TikTok, ¿no? Úrsula, Sí. de lo que estás planteando, me caló profundamente el concepto de el sistema inmunológico. ¿Fue que dijiste? El sistema judicial. ¿Por qué el sistema que nos debe de proteger está siendo atacado? Más allá de lo que estás planteando, tiene que haber una razonabilidad de ya sea inmunidad, ya sea de descrédito, ya sea de control social, ya sea de relativización de derechos humanos o de la sensación de justicia, ya sea de segmentación de justicia sí, pero para unos y no para otros. ¿Por qué desacreditar al sistema judicial de los países? En qué va esa tónica que, como bien dices, no es de ahora? Ahora es que nos damos cuenta porque las redes sociales multiplican a la décima potencia todo lo que pasa. Pero, ¿cuál es la fundamentación que el sistema político tiene para poder generar estas tormentas perfectas en la sociedad, en el inconsciente de la sociedad, para generar estos problemas en réplicas en el sistema judicial? Bueno, yo creo que estamos viviendo una crisis de la democracia. Y en esa crisis, digamos, uno de los síntomas es que los gobernantes no les bastan sus periodos de 5 años o 6 años en el poder, sino que necesitan, a veces por razones que pueden sonar muy loables, como por ejemplo, no sé, en Bolivia, reivindicar o refundar el Estado para darle una identidad plurinacional y indígena campesina, ¿no? Pero pues para eso 4 años no me bastan, necesito 20 años, ¿no? Eh, y esa crisis de la alternancia en el poder necesita el control del sistema de justicia, porque si en algún momento se puede perder una elección por voto, eh, la institucionalidad de la justicia resiste y puede convertirse en una forma de gobernar,
¿no? Piense, por ejemplo, en el Congreso en Perú, ¿no? Perú, que es mi país, hemos tenido montones de presidentes. En los últimos 10 años hemos tenido creo que 10 presidentes y la gente me pregunta, bueno, ¿cómo puede? Bueno, es que los presidentes no son los que gobiernan en mi país, ¿no? Son coaliciones políticas que están en el Congreso, pero que si pierden la presidencia y si pierden el Congreso en las elecciones, que además son el próximo fin de semana, pueden seguir gobernando a través de ¿qué? De la Fiscalía, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque imaginemos que gane una figura de oposición en cualquier país, ¿no? Después de 10 años de una fuerza política, gana la oposición. Pero si esa fuerza política que salió tiene el Tribunal Constitucional, le va a anular todas las leyes. Si controla la fiscalía, va a perseguir a los opositores políticos, va a anular la personería jurídica de los partidos, va a iniciar procesos penales de fraude electoral y va a meter a las personas a la cárcel. Entonces se puede ejercer mucho poder desde la justicia. Y cuando a ese apetito de poder le sumamos los incentivos económicos del crimen organizado, eso, digamos, lo que cuesta capturar la justicia es casi como un costo hundido del negocio, ¿no? Bueno, pongo mi fiscal, eh, vamos ahora a modificar las leyes orgánicas para que todos estos jueces que tienen 30 o 40 años y que han pasado varios gobiernos, los sacamos, los jubilamos anticipadamente y entonces metemos a nuestra gente. Entonces, cuando ya no estemos en el poder, esas personas van a responder a nosotros, ¿no? Y así es como el Poder Judicial deja de ser, o la Fiscalía, que es un órgano que antes era, no sé, como un pedacito del Ejecutivo, un bracito del Ejecutivo, ahora es el actor. La Fiscalía Ujú, son el actor de este siglo dentro del sistema de justicia, porque todo lo que llega al Poder Judicial pasa por ahí, antes. Es una aduana, ujú. básicamente. Úrsula, y en réplica, ay, para darle la palabra a Jorge, y cómo se plantea desde tu óptica como una persona estudiosa de la independencia judicial, el tema de la correcta, idónea y oportuna elección de magistrados y jueces. ¿Cómo debería de ser? Y te lo planteo porque para el caso, por ejemplo, de Costa Rica, los magistrados tienen reelección continua, salvo que cuando le toque la reelección, 38 diputados digan, no vamos con usted. Entonces, él pierde la fortaleza porque perdió el apoyo legislativo, eso es cada 8 años. El tema es que se busca que, la, que los nuevos magistrados que puedan entrar en los próximos años en Costa Rica ya no sean los mismos que han estado siempre, sino que van con esa línea de ustedes han estado por décadas, ahora hay que cambiarlos. Y en esa idea de cambiar genera un hilo conductor que viene desde el legislativo y que per se viene también del ejecutivo, en este caso, por lo menos en Costa Rica, que tiene una gran amplia mayoría en el Congreso del oficialismo. ¿Cuál es ese escenario ideal de elección de magistrados para mantener esa independencia? Y yo me cruzo un segundo porque también es interesante ver y contraponer experiencias como las de México o las de Bolivia, Ujú, que digamos es el otro lado de la acera, ¿verdad? Entonces, que es elegir popularmente a toda la estructura del Poder Judicial. Entonces, hablando de la idoneidad, ¿cuál es el mejor mecanismo? Justamente como, ujú. como, como menciona John, pero también pensando en esas aceras creativas, México lo hizo el año pasado. Y hoy tenemos jueces y juezas de distrito y federales y hasta la Suprema Corte que fueron elegidos por un puñado de gente. O sea, un nivel de abstencionismo enorme que hubo en el proceso. Entonces, esa ponderación. Exacto. En este abanico que es desde lo creativo, como lo que pasó en México, hasta lo estrictamente formal, que normalmente ha servido, como en el caso, para el caso de Costa Rica, ¿cuál es el matiz correcto para no entablar una seducción de tengo el Ejecutivo, tengo mayoría amplia en el Legislativo
y podría tener control de la mayoría del Poder Judicial, porque, por ejemplo, para el caso Tico, en estos 4 años se escogen 14 de los 22 magistrados. A ver, bueno, es que no hay un sistema perfecto. El sistema perfecto, tú puedes cambiar y poner elección política o concurso con participación de varios. Digamos, no hay un sistema infalible. Lo que he ido aprendiendo un poco con los años es que la decisión sobre un sistema o no, u otro, depende y debe ser como adecuado al, a la forma en cómo se hace política en un Ujú. país. Es como cuando uno va al dentista y se hace una prótesis, no puede uno ponerse la prótesis de otra persona. Es así. La forma de hacer política determina muchas cosas, ¿no? Te pongo el ejemplo de Honduras, ¿ya? Que no está tan lejos de ustedes, y después hablamos de México porque me encanta, es un caso de laboratorio. Eh, en Honduras hubo un cambio, digamos, de régimen eh, recientemente, y el concurso para elegir fiscal general y corte fue bastante equilibrado, diría. O sea, batió todos los récords de la región. Tenían un oficial designado de transparencia, acceso a información, tenían canales de Signal donde uno podía preguntar cosas. Se eligieron buenas personas. Pero, ¿qué pasó? Bueno, la corte fue equilibrada, fue paritaria, 50-50 en un país centroamericano, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, apenas llegó un nuevo gobierno, empezaron a denunciarse fraudes electorales y ante el miedo de que esos casos prosperen, ¿no? Hubo mucha presión de iniciar juicios políticos contra el fiscal general y contra la presidenta de la Corte. Y la presidenta terminó renunciando. Entonces, buen proceso de selección no sirve si no tienes candados en mecanismos de destitución. Tienen que ser los dos, digamos, la puerta de servicio tiene que estar tan asegurada como la puerta de la fachada de la casa, ¿no? Entonces, creo que hay algunas máximas, pero y en realidad son de sentido común. No es que hay que ser un técnico especialista. Por ejemplo, más entidades que participan en una decisión es más difícil, se contrapesan y anulan los extremos. Si yo me tengo que poner de acuerdo con ustedes en que vamos a nombrar magistrados y uno de nosotros es un radical de izquierda y el otro es un radical de derecha, pues nos pondremos de acuerdo que ni el más radical de los míos ni el más radical de los tuyos. Entonces, cuanto más eh, entes o sujetos participen, mejor, ¿no? Segundo, ya quedó demostrado en Guatemala que la participación de la sociedad civil no debe darse como un actor, como un elector. ¿Por qué? Porque la sociedad civil no tiene detrás la institucionalidad más fuerte. Los colegios de abogados, las universidades son más fáciles de cooptar y entonces se utilizan como canales para conseguir votos. El rol de la sociedad civil no es ahí, está en otra parte, no como elector, ¿no? Em, Otra cosa, bueno, que hayan reglas claras, que hayan recursos o formas o remedios o amparos o procesos que se puedan interponer cuando esas reglas se incumplen, ¿no? Porque si no, ¿para qué tenemos reglas? ¿No? Y que busquemos personas que tengan méritos éticos muy fuertes, ¿no? Este llamado temperamento judicial realmente existe, ¿no? Yo que me he pasado décadas de mi vida trabajando en esto, me sentiría incapaz de asumir un cargo judicial porque me falta eso. Yo no tengo ese temperamento y ese temperamento es prácticamente una forma de ser resistente a la presión, un obstinamiento y un compromiso
ontológico con la ley, con el derecho y la creencia de que el derecho es un mecanismo para poner orden en la sociedad y que no basta, digamos, con tener leyes justas, sino que se apliquen también a unos y a otros, ¿no? Yo creo que por ahí. Y lo de México digamos, hasta cierto punto, yo creo un experimento no fallido, eh, o no todavía fallido, o no totalmente todavía fallido, pero yo lo veo de esta forma, ¿no? Eh, el presidente López Obrador siempre tuvo una desconfianza muy fuerte en los jueces y en los abogados por experiencias judiciales que tuvo al inicio de su carrera política. Entonces, básicamente, tiró el tablero por los aires, ¿no? Y dijo, bueno, ahora los elegimos por voto popular. En el momento en que se planteó, a mí me pareció una idea tan descabellada que no me merecía 2 segundos para ni siquiera analizarla, por varias razones. Una, porque era carísima. Y bueno, este gobierno de López Obrador era el rey de la austeridad. Yo no voy a gastar todo lo que cuesta elegir a miles de jueces. Pero la cosa progresó y en ese momento la experiencia boliviana nos decía que algo parecido había querido hacer el presidente Evo Morales, pero cuando se dio cuenta de que darle esa decisión a los ciudadanos de a pie se le podía revertir en contra, que su popularidad no le iba a dar para tener su corte cada vez, quiso regresar al sistema anterior, porque se dio cuenta que no hay nada más difícil de controlar ni más impredecible que la calle. Entonces, claro, el sistema boliviano es un poco diferente del mexicano porque tiene un filtro legislativo previo, que es ahí donde se cocina, digamos, la cosa. Pero yo siento que en el caso de México puede ocurrir mucho de eso. De hecho, el presidente de la Corte Suprema de México en su momento era Arturo Saldívar, un presidente que estaba en TikTok, que se iba a los conciertos de Taylor Swift, que hizo una labor didáctica muy buena y que tenía su gente. Ninguno entró, ninguno. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no entró? Básicamente porque Morena, la presidenta Sheinbaum, le puso el dedo hacia abajo. Entonces, claro, eh, un sistema de elección por voto cualquiera, de cualquier tipo de autoridad, requiere cosas previas, cosas debajo, ¿no? Es un sistema de partidos que se fiscalicen los unos a los otros, ¿no? Que hagan campaña, que vigilen los votos. Eso no existe en una elección judicial. Primero porque está prohibido, ¿no? Pero estando prohibido, em, de facto los partidos políticos estaban haciendo campaña por los candidatos, ¿no? Las estructuras partidarias, un poco bajo la mesa, hacían campaña, pero los candidatos buenos, si no tenían algún tipo de acercamiento a esas redes, no salían. Porque, a ver, ¿quién puede, como individuo estudioso, un profesor de derecho muy competente y muy independiente, no tiene pues partidos de atrás para ir a pelear cada voto a su favor en todo el país y en un país como México? Entonces yo creo que era un fracaso cantado, eh, y yo creo que en algún momento la propia presidenta Sheinbaum o el propio Morena se van a dar cuenta que eh, la medida de control del Poder Judicial que puedan tener estará sonando con el mismo volumen que su popularidad eh, en el gobierno. Y cuando eso se acabe o se reduzca, también se va a reducir su control sobre el Poder Judicial. Creo que mejor les hubiera ido si hubiesen cambiado a una elección parlamentaria o una elección directamente presidencial, o un sistema como el de Estados Unidos, por ejemplo. Jorge. Y es que el nivel de participación fue bajísimo. O sea, también estábamos hablando menos del 15% de todo el padrón. Y bueno, el 15% en Costa Rica de un padrón de casi 3 millones de personas, pues es una gente. Pero en México son millones de millones de millones las personas que finalmente no fueron. Aquí tuvimos en el programa a una persona de que se había convertido en jueza, siendo madre buscadora de familiares desaparecidos, y ella ganó por
como por 11.000 votos en su jurisdicción. Es una jueza de distrito y ella nos decía, "Es que yo pensaba que no lo iba a lograr, pero finalmente sí sucedió". Al final votó la gente que tenía que votar, lo dijo muy transparentemente y hace sus esfuerzos. Pero también en otros espacios que donde hemos coincidido tú y yo a lo largo del tiempo en materia de derechos humanos, uno se va enterando de gente que era muy idónea y andaba haciendo ese trabajo de hormiga, de andarle explicando en los parques a la gente qué quería defender, o tal vez gente que tenía una propuesta pues muy bien intencionada, no alcanzaron nada, o sea, no alcanzaron nada. Y por otro lado, gente sin ninguna experiencia en derecho alcanzó con buena movilización, digamos, comunitaria, lograr el puesto, ¿no? O sea, eso, y ahí y son esas primeras líneas en donde uno ve el funcionamiento de la administración de la justicia, ¿no? Esos jueces unipersonales que están en zonas rurales, que son los que atienden situaciones de carácter comunal, distrital, a nivel de gobernaciones, y, digamos, esos grandes problemas que no llegan a las Supremas Cortes de Justicia. Pero en esa dinámica vemos también cómo podría colarse algún representante de grupos al margen de la ley o que tienen un interés directo en incidir para no solamente proyectos políticos, sino para propuestas como el crimen organizado, ¿no? O abrir una estela de corrupción muy fuerte. Uno piensa en ese tipo de escenarios. Jonathan te mencionaba, más o menos 14. Tenemos o sea, literalmente una transformación de la judicatura en los próximos 4 años en Costa Rica, que no es un tema menor, ¿eh? No es un tema menor y sabemos de que parte de las narrativas que se han visto aquí en Costa Rica desde el día uno de la administración que está por terminar ha sido confrontación, 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 ¿no? Y ha sido directamente hacia la figura de la fiscalía, de los mecanismos de control. Úrsula, tenemos una permanente forma de deslegitimación a todo lo que implique control del poder político en turno. Como dijiste bien, sea de izquierda o muy de izquierda, sea de derecha o muy de derecha, o ande tropicalizado por el centro y ande ahí jugando a los modelos. Se está perdiendo todo. O sea, ¿crees que todavía tenemos esa oportunidad de generar cambios paradigmáticos, de refortalecer a través de lo que decías la comisión, que también países como México, la comisión o algún órgano de tratado de Naciones Unidas sale diciendo hay problema de desaparición forzada y tenés una presidenta en la mañanera descalificando la labor de los instrumentos, perdón, de los órganos internacionales de verificación de derechos humanos? O sea, hay un bombardeo por todo lado, ¿no? O sea, todo lo que huele a control, a institucionalidad independiente, todo lo que se ha hecho de hoy para atrás fue corrupto, fue malo, no sirve, tenemos que rehacerlo todo nuevo, el mesianismo al máximo nivel. ¿Cómo ves ese? Nos quedan unos 20 minutitos, 15 20 minutitos minutos. de programa y se nos ha ido muy rápido realmente. ¿Cómo ves esa perspectiva de lo que se intenta hacer? Roles de acompañamiento, decía la sociedad civil para la elección, no tanto, pero también pues, es fundamental para un fortalecimiento democrático, ¿no? Entonces creo que Jonathan quiere decir o Sí, mencionar algo, ¿yo? complementar a lo que estás diciendo, y Úrsula, el tema es que se vende la idea de que el sistema está mal, de que está enfermo, de que hay que cambiarlo, de que no sirve, de que no beneficia, de que no suma, de que hasta incluso en América Latina se usa el término el narcotráfico se metió, el crimen organizado se metió en el Poder Judicial. Y esa retórica va en función de, y lo he venido comentando con algunos abogados, dentro de un documento judicial está los considerandos y el por tanto. El discurso con el que se ataca al sistema judicial se va directamente al por tanto. Todo está mal. Ese es el por tanto. Y no se ve el considerando de hay que darles plata, más tecnología, dosificar esto, acomodar lo otro, separar los magistrados que no hagan tareas administrativas, que se encarguen de la ejecución de la justicia, X cantidad de cosas. Pero entonces, hilvanándolo con lo que dice Jorge, está tan mal todo como para que esté perdido todo. No, no creo que todo está perdido, no, no lo creo. Em, pero sí hay un gran trabajo que hacer, ¿no?
Em, Este tema de las narrativas de deslegitimación es clave, ¿no? Porque los gobernantes tienen un uso de marketing comunicacional antijusticia, que es parte de sus prioridades, ¿no? Eh, y además son, como yo les decía, poco creativos. Yo veo a Chávez haciendo lo mismo que hacía Correa, veo a Bukele haciendo lo mismo que hacía Hugo Chávez. em, Poniendo, digamos, a los magistrados y a sus decisiones como culpables de ciertos problemas que en realidad se resuelven con política pública y no con decisiones judiciales. O sea, les tiran la pelota Ujú, ardiendo, ¿no? ujú. Para después decir, o sea, sobre asuntos que deberían de resolverse en el Congreso, para después culparlos por resolverlos de una forma o de otra, ¿no? Entonces, creo que los jueces tienen que ser muy conscientes de que están en una guerra de narrativas y tienen que responder, responder dentro, o sea, esta idea de que los jueces hablan por sus sentencias, eso, quédate hablando con tu sentencia y será la última que vas a dictar. Tienes que saber comunicar, ¿no? Y tienes que saber comunicar, em, digamos, no solamente responder a la imputación, sino también adelantarte un poco, porque todas estas narrativas no son simplemente deseos de despotricar de los gobernantes, tienen un objetivo que es crear el ambiente para luego venir con una reforma que es la que va a sacar a los jueces corruptos, que los que va a sacar a los jueces del narco. em, entonces, por ejemplo, Bukele no podría haber hecho el estado de excepción si no reformaba ni cooptaba el Poder Judicial primero, porque ese Poder Judicial le iba a frenar con habeas corpus todas esas detenciones arbitrarias de miles de personas inocentes. Entonces necesitaba primero controlar la justicia para después implementar su régimen de excepción. Y así lo van a hacer otros gobernantes, ¿no? Por ejemplo, pienso en Chile y lo que se viene es una reforma judicial y un intento y ataques a los jueces muy, muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, no solamente responder, adelantarse. Me dices que yo soy el causante de las altas tasas de criminalidad. Bueno, acá te presenté yo hace 3 meses una propuesta de un subsistema para las extorsiones y no me has dicho nada. He pedido más fondos para más presupuesto y usted. Entonces, pero comunicar eso para evitar que el costo político lo asuma la judicatura. Pero también creo que hay un rol importante de los abogados, ¿no? No solamente de los jueces, de los abogados. Los abogados somos un poco como los médicos lo fueron en la pandemia. Somos los que han tomado un juramento por el Estado de Derecho y somos los que básicamente conocemos las reglas del juego. Sabemos cómo jugar este ajedrez, sabemos las jugadas y cómo se tiene que estrategizar con el derecho. Entonces yo creo que los colegios de abogados y los buenos abogados deben meterse a pelear esta batalla. Pueden meterse a la política, pueden meterse a la judicatura también, pero lo pueden hacer también desde el ejercicio profesional, desde el litigio estratégico, desde la docencia en las universidades, ¿no? Creo que tenemos un rol que jugar ahí de desenmascarar, digamos, las ilegalidades y de un poco poner los puntos sobre las IES a este tipo de proyectos políticos. Jorge. ¿Qué clima le ves a la creación de una relatoría en el sistema interamericano que se dedique estrictamente a esto? ¿Le ves buen clima? ¿Crees que es algo que vaya a salir con la composición actual de la comisión? Eh, Se vienen, digamos, también en términos de reformas importantes para darle más dientes a este tipo de mecanismos. Eh, el informe como tal, que se espera que pueda incluir temas sensibles, ¿no? Incluso el rol de los medios de comunicación, etcétera, ¿no? ¿Qué perspectiva le ves, Úrsula, a este esfuerzo? Ahora hablabas del rol de los abogados y de las abogadas, y precisamente mucho somos quienes alimentamos con reporte, con trabajo técnico, este tipo de cuestiones.
Por ejemplo, yo siempre insto muchísimo a mis estudiantes a que puedan llevar adelante muy buena argumentación para ponérsela difícil a un juez y que resuelva conforme a estándares, ¿no? Hay unos que dicen, no, me fue de maravilla y me confiesan, muy bien, profesor, y otros me dijeron, pues no, dedícate a otra cosa porque eso aquí no vale. El control de convencionalidad te lo estás inventando y aquí de constitución a códigos es lo que prima y el resto son ocurrencias, porque eso sabemos también que es a lo que se enfrenta quien hace litigio estratégico en contextos fuertes y difíciles, polarizantes, cooptados en algunos espacios de la judicatura. ¿Cómo le ves ese futuro a esa iniciativa? Más allá de lo que evidentemente los amigos por el derecho internacional de los derechos humanos siempre vamos a estar dispuestos a apoyar a esas causas. Bueno, esa relatoría ya fue acordada, ¿no? Yo creo que lo que falta es los fondos para ponerla a andar, ¿no? Em, el proceso, digamos, ha saltado un escalón, porque normalmente se crea una unidad al interior y después esa unidad se convierte en relatoría y la relatoría luego se convierte en relatoría temática, ¿no? La relatoría especial, perdón. Em, pero así como todos los espacios, digamos, importantes de decisión, también creo que corre un riesgo de captura también. O sea, tenemos que pensar en una relatoría con un buen relator, pero también tenemos que pensar una relatoría con una persona que se mantenga en silencio o que le dé un, una bendición o que valide reformas que se hagan en los países, ¿no? Y que sean altamente nocivas, pero que la relatoría diga, bueno, esto es parte de la soberanía, definir su propio diseño. Bueno, no todos los diseños son iguales. Hay diseños para el mal y hay diseños, digamos, democráticos. Entonces sí, estamos realmente ante un riesgo de captura, no en el corto plazo, pero a ver, este año se renuevan 4 de los 7 espacios en la Comisión Interamericana y en la Corte. Entonces, a fin de año podríamos tener otra comisión y otra corte, ¿no? Que ya además ya está teniendo problemas a lo interno. Eso es un vox populi porque hay mucha polarización. Entonces, no estoy segura. Eso es una buena noticia que haya una relatoría, pero me preocuparía mucho que nazca estando herida de muerte. Em, Creo que una buena forma de blindarla es asegurar que haya mecanismos de coordinación ya institucionalizados con otros órganos, como por ejemplo la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de Jueces y Abogados, ¿no? Que la relatora participa en audiencias, de hecho participó en esta audiencia en Guatemala, pero lo hace básicamente porque tiene buena voluntad, pero no es que exista un mecanismo en el que haya audiencias conjuntas, por ejemplo, o comunicados de prensa conjuntos, eso no existe todavía. Entonces, promover ese tipo de ajustes de tuercas en los mecanismos creo que sería una buena idea para que desde ahora no sea tan fácil salirse con una voz disonante respecto de lo que ya existe, ¿no? Y también porque hay otro, perdón, John, porque también hay unos movimientos, recientemente también se realizó una audiencia en el ámbito de la Corte Interamericana, la audiencia para la opinión consultiva solicitada por Guatemala respecto al derecho a la democracia, ¿no? Entonces, es bien interesante porque, pues evidentemente, todo lo que estamos hablando es en el marco de un fortalecimiento de la democracia, la independencia judicial, la idoneidad, la forma en que se eligen las altas cortes, o las judicaturas, cómo se conforma la elección del fiscal general, etcétera. Entonces, digo, hay como un movimiento bien interesante y mencionas un dato que no es menor y es la composición de los órganos del sistema que al final son, pues, en donde se da el movimiento duro y fuerte para, ojalá, generar nuevos estándares, mejores mecanismos de verificación. Entonces, digo, también es bien interesante porque se están uniendo esas avenidas en una coyuntura que es también parte de la discusión que está en torno a la narrativa, al discurso, al ejercicio del poder, y es
más o menos democracia. En una línea, ¿qué perspectiva le das también a eso, aprovechándote que te tenemos hoy A la por opinión acá? consultiva. Uf, es complicado porque, a ver, tienes un juez como Alberto Borea, el peruano, que en su juventud o eh, adultez temprana era un defensor de la democracia. Y él decía que la constitución de Fujimori no era una constitución, nunca le decía la constitución, decía la carta de 1990, el documento llamado constitución, pero ahora es una persona en cuyos votos dice que no existe ni el derecho a la verdad, ni el derecho de acceso a la información, ni el derecho a defender los derechos humanos porque no están explícitamente en la carta. Entonces, ¿cómo puedes, cómo puedes pensar que un juez así va a siquiera dar el visto bueno para el primer párrafo de esa opinión consultiva sobre el derecho a la democracia que no está explícitamente en ninguna carta? Hay, bueno, la Carta Democrática Interamericana lo tiene, pero es un documento em, que no es parte de la convención, ¿no? Es un estándar, digamos, interpretativo. Exacto, exacto. Entonces, más personas como él en la corte eh, sería fatal. Por suerte, creo que va a ser esta composición de la corte la que tenga que resolver eso y bueno, tendremos que cargar con ese karma. Pero me pareció me parece una opinión consultiva o una solicitud bastante amplia, eh, no muy estratégica de la que pueden salir muchas cosas. O sea, yo he presentado un amicus, bueno, no yo, DPLF ha presentado un amicus que hemos hecho entre varios directores de programa donde nos hemos enfocado en la independencia de los órganos del sistema electoral. Y aprovechando nuestra expertise en designaciones, cómo se deben designar esas personas y cómo se les Ujú. debe garantizar su estabilidad en el cargo y demás. Por eso te lo preguntaba, precisamente, por la expertise. Ese ha sido nuestro enfoque. Hay otros enfoques también, como digamos la democracia paritaria o la paridad como un elemento de la democracia, y así hay varios aportes muy interesantes. Pero claro, es tan amplia que podría caber mucho. Entonces, me daría mucha pena que cosas como el principio paritario se pierda la oportunidad de recogerlo justamente por la amplitud de la consulta, ¿no? Úrsula, en 30 segundos, que creo que será 2 minutos lo que nos queda, 1 minuto, tal vez en tu respuesta. ¿El concepto de independencia del Poder Judicial puede lograr al mismo tiempo el equilibrio político, la tranquilidad social y la ejecutividad del control de poderes? Y te lo pregunto porque parte del señalamiento al sistema judicial es que está lento, está mal, sea la razón que sea, pero en una solución hipotética es posible que darle bien a las tres áreas con el control de poderes del Estado, el sistema político y el sistema social. No, no, la independencia judicial no sirve para eso. Em, es muy importante, pero sola no puede. Se necesita rendición de cuentas. Una independencia judicial así sola solamente sirve como escudo para que los actores antidemocráticos se la pongan encima cada vez que quieres Ujú. eh, pedirles cuentas o fiscalizar el mal uso. Tiene que ser parte de una cultura política en la que los gobernantes rindan cuentas y que los funcionarios públicos rindan cuentas, incluyendo los jueces, ¿no? Es un componente importante, es necesario, no se puede sin eso, pero no se puede todo con eso. Úrsula, muchísimas gracias por acompañarnos y darnos, como ya lo hemos anticipado, una cátedra de cómo tenemos que entender el sistema judicial y todos los problemas que tienen en este momento y cómo enfrentarlos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, encantada. Un gusto de haberte visto también y compartido, querida Úrsula, que la pases muy bien y de verdad muy, pero muy agradecidos. Así que prontito seguramente volveremos a conversar por acá. Sí, Gracias, sí, de Jorge. hecho, los visitaré cuando vaya para Costa Rica en agosto. Encantadísimo. Claro. Listo, Gracias, un Jorge. A vos abrazo, también. adiós. Un gustazo. Cuídense. Chao, hasta luego. Nos vemos en la próxima.